Hola amigos de YouTube, soy Logo 10, 11, 19, 92, hace ya mucho tiempo que mi canal estuvo inactivo, pero he vuelto y estaré subiendo un vídeo cada 3 días, gracias a todas las personas que han visto mis vídeos en mi ausencia. Mientras estuve ausente estuve investigando de diversos temas, para poder traerles a ustedes nuevas curiosidades, y así también dar a conocer un poco más de este mundo en que vivimos. Bueno amigos. En esta ocasión les traigo un Top 10 de las torturas más crueles de la historia. Empecemos. La tortura es el acto de causar daño físico o psicológico, ya sea por medio de máquinas, artefactos o sin ellos, sin el consentimiento y en contra de la voluntad de la víctima, generándose la figura legal de apremio ilegítimo. O bien con el consentimiento de la víctima, sadomasoquismo, vinculado principalmente al dolor físico o quebrantamiento moral que puede o no desembocar en la muerte. Número 10. La gota china. También llamada simplemente tortura de la gota de agua, consistía en inmovilizar a la víctima boca arriba, de modo que cada 5 segundos cayera una gota de agua fría en su frente. Pasadas varias horas, ese goteo provoca lesiones en la piel, incluso llega a perforarla llegando al cerebro, y a lo largo de los días, provoca neumonía por estar todo el día mojado, locura al no poder dormir, y también por el hecho de pensar que ese agua que cae no se puede beber cuando entra la sed. A los pocos días el reo moría de un paro cardíaco. Número 9. Descuartizado por caballos. Una versión del potro un tanto macabra, se ataba una cuerda a cada extremidad del prisionero, y a su vez el otro extremo de la cuerda a un caballo, de este modo un caballo estiraría un brazo o una pierna, en un momento determinado se fustigaba a los 4 caballos, que tiraban con fuerza de la cuerda arrancando literalmente la extremidad del torturado. Número 8. Empalamiento. Una enorme estaca perforaba y atravesaba tu cuerpo de un extremo al otro, se solía perforar al sentenciado por el ano, hasta que la estaca salía por la boca. Normalmente en este proceso se solía morir, pero se daban casos en los que se sobrevivía al sufrimiento durante casi un día. El empalamiento siempre se realizaba en público, y solía dejar el cadáver a la intemperie para alimentar a los animales carroñeros, y servir como escarmiento para el resto de la población. Número 7. La sierra. La sierra es un método de tortura practicado desde tiempos bíblicos. Consistía en aserrar al condenado verticalmente, comenzando desde el ano, o los genitales, y acabando en el ombligo o incluso el pecho. Para mantener a la víctima consciente el mayor tiempo posible, además de evitar que se desangrase antes de tiempo, la colgaban boca abajo, de forma que la sangre llegara al cerebro llevándole oxígeno. Número 6. Purificación de alma. En muchos países católicos, el clero creía que las almas malditas se podían limpiar, si se hacía ingerir al condenado agua hirviendo, carbón ardiendo o ambas en combinación. Esta tortura solía producirse después de que el prisionero hubiese confesado su herejía, cosa que normalmente ocurría tras haber sido previamente torturado y en muchos casos antes de ser ejecutado. Bueno amigos, desde aquí en adelante están las madres de las torturas. Número 5. El tormento de la rata. Es un método de tortura cuyo origen se remonta a los tiempos de la antigua China. Consistía en colocar una jaula, abierta por debajo, en el abdomen del condenado, el cual permanecía tumbado boca arriba y completamente inmovilizado. Seguidamente, los verdugos colocaban brasas en la parte superior de la jaula y agitaban palos ardiendo para asustar al roedor. De esta manera, la rata, presa del pánico, se veía obligada a mordisquear el abdomen del reo hasta abrir un túnel por el que escapar. Se cuenta que, en determinadas ocasiones, la rata llegaba a atravesar el cuerpo del reo por completo. Número 4. Aplastamiento por elefante. He aquí una tortura que a la par de horrible, me resultó bastante llamativa. Se llevó a cabo durante más de 4000 años en países del sudeste asiático, principalmente en la India. Los elefantes, que representaban el poder real, estaban entrenados tanto para acabar con la vida del condenado rápidamente aplastándole la cabeza como para torturarlo, y romperle lentamente todos los huesos del cuerpo o arrancarle los miembros. También se ataba al condenado a las patas del animal, que daba fuertes tirones y lo arrastraba hasta descoyuntarlo por completo, pero siempre manteniéndolo con vida con el fin de prolongar su sufrimiento hasta que finalmente, se le ordenaba aplastarle la cabeza y el pecho. Estas ejecuciones solían ser públicas, y además se buscaba que fuera lo más desagradable posible, cosa que se conseguía con facilidad, con el fin de causar un mayor impacto sobre la población. En el sudeste asiático, el medio de ejecución más usado era otro.
El prisionero era atado a un palo y el elefante lo embestía hasta matarlo. Número 3. El toro de Falaris. El toro de Falaris fue ideado por Falaris, tirano de Abracas en el siglo VI AC. El hombre, dejando a un lado que pudiese ser un hijo de puta, tuvo una de las ideas más sádicas que se recuerdan, además de un humor negro sin parangón. Por aquel entonces, se consideraba a toro un animal sagrado, y dicha tortura consistía en una estatua de toro o buey de bronce, hueca y con una puerta lateral donde se introducía al prisionero. Posteriormente se encendía una gran hoguera bajo la panza de la estatua, así que el reo era asado a fuego lento y en papillote. Lo gracioso de esta clase de tortura es que la única apertura era la boca y los orificios nasales del animal, por lo que los gritos del reo salían transformados en bramidos de morlaco, debido a la resonancia de la cavidad, acompañados de vapor y humo procedente del asado. El primero en probar este curioso invento fue precisamente su diseñador, Perillos, y hasta la Edad Media se realizó con asiduidad, siendo cocinados en su jugo incluso santos católicos como San Eustaquio. Número 2. Muerte por 1000 cortes. Muerte por 1000 cortes, también llamada muerte de los 1001 cortes, o muerte de los 100 pedazos, en chino, Ling Kio Leng Che. Fue una forma de suplicio chino utilizado hasta principios del siglo XVIII, para ejecutar penas de muerte, sobre todo a siervos que hubieran matado a su amo, o en delitos de lesa majestad. La práctica consistía en descuartizar al reo, que previamente era drogado con opio y atado a un poste. Los pedazos del cuerpo eran depositados ante el reo, que era mantenido con vida hasta terminar, con una decapitación o la extracción de un órgano vital. En el número 1 hay dos torturas empatadas ya que son las más crueles de toda la historia, y estas son. Número 1. Hervido vivo. Esta tortura consistía en introducir a la víctima en agua, aceite o en algunos casos alquitrán. Muchos expertos concuerdan que era mucho más cruel ser hervido en agua, ya que la víctima sobrevivía por mucho más tiempo, y si en algún caso se le tenía algún tipo de misericordia, lo sumergirían cabeza abajo, y la muerte sería más rápida. Por otra parte, ser hervido en aceite era más doloroso, pero la muerte era más rápida. La tradición cristiana cree que el apóstol Juan, antes de ser abandonado en la isla de Patmos, fue hervido en aceite. Número 2. La tortura de la barca. El escafismo, también conocido como el método de tortura de la artesa o de la barca, se supone fue un antiguo método de ejecución practicada por el imperio persa en el año 401 a.C. Diseñada para infligir una muerte por tortura y que fue descrito por los archienemigos de los persas, los griegos. El nombre proviene de griego, escape, que significa vaciado. Este consistía en meter a la víctima en un cajón de madera con 5 agujeros por los cuales sacaba la cabeza, las manos y los pies. Los verdugos untaban estas partes del cuerpo con leche y miel para atraer a ellas a las moscas y otros insectos. El individuo que sufriría la condena era anteriormente alimentado con estos alimentos, algunas veces estando en mal estado. Esto provocaba diarreas en la persona, lo que atraía a muchos insectos que empezaban a alimentarse de las heces del condenado, para luego ir ingresando en el ano de este y, por consiguiente, a dejar sus huevos dentro de él. Por lo que esa persona se convertía en comida para insectos y moría al cabo de unos días. En lo personal creo que esta es la más cruel de todas. Bueno amigos, eso ha sido todo. Comenten y suscríbanse, denle like y compártanlo. Se despide su amigo Logo 10, 11, 19, 92, hasta pronto.